Bueno muchachos, ¿cómo están? Esta es un resumen de la clase que nos hace falta para lo que es nuestro parcial de primer corte. Entonces aquí tenemos una de las principales formas de colorizar en Illustrator, ¿sí? Estas se llaman, digamos, vamos a dar el nombre de plastas, que significa que solo utilizamos la forma y el color, sin el contorno o sin líneas exteriores. Y al lado tenemos otra forma que es a través de tener contornos en nuestras ilustraciones, como vemos acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que hoy aprendamos cómo colorizar o las diferentes formas de colorizar en Illustrator, comenzando con estas. Entonces, si ponemos este ejemplo, ¿cómo haríamos para hacerlo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Entonces hay que jugar mucho con las herramientas que hemos visto para crear este tipo de colorización. Entonces la primera, vamos a utilizar esto de referente, que es lo que haríamos normalmente en clase. Entonces lo primero que llevemos es el círculo. Entonces, ¿cómo le damos la tridimensionalidad? Entonces comenzamos con nuestra figura básica. Aquí vamos a robar el color con la tecla I, recuerden. Y ¿cómo hago la sombra? Pues sería otro óvalo un poco como más acostado. Recuerden que para hacer círculos es con la tecla L. Entonces aquí lo enviamos hacia el fondo, clic derecho, organizar, enviar detrás. Vamos a utilizar varias formas para producir el efecto de sombra, que es o bajando la opacidad un poquito, o pues utilizando la opacidad 100 y utilizando un gris para poner esa sombra. Ahorita, ¿cuál sería nuestra duda? ¿Cómo haríamos para que esto tuviera volumen o esta sombra que está proyectada por este lado? Entonces, la forma más lógica o la que podríamos utilizar en este caso es utilizando este mismo círculo para producirla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Presionamos el círculo y vamos a presionar Control C, Control F. Con Control C y Control F pegamos en el mismo lugar. Técnicamente aquí ya hicimos una copia que está situada en el mismo lugar. Lo que vamos a hacer es volver a copiarlo, o sea, hacer este procedimiento dos veces para tener una copia, tener dos copias y esta agrandarla para proyectar la sombra. En este caso tendríamos un círculo pequeño y un círculo más grande que me daría esta forma para hacer la intersección y poder crear la sombra solo con las formas. Entonces recuerden, podemos hacerlo de dos formas. La primera, que es nuestra amiga en estas últimas clases, que es la herramienta de creación de forma, o Shift M. Le doy acá y con Alt voy quitando y me queda aquí mi sombra. Voy a hacer un color más oscurito y ya tenemos nuestra figura con sombra. Sí, y esa sería una forma. Otra forma que teníamos, igual teniendo nuestro elemento, y podemos utilizar la opción que dice menos frente. Recuerden, con menos frente lo que hacemos es quitar uno de los lados que está sobrando en nuestra ilustración y simplemente aquí pues vamos a bajarle un poquito y tendríamos este mismo efecto. Ya recuerden, las dos formas de que lo vamos a hacer es con transformación de forma y con el buscatrazos. Ahora, si vemos este cuadrado, esto ya se volvió un cubo, perdón. ¿Qué pasa? Es utilizar la misma lógica, ¿sí? Ya solo utilizando pues estos colores. Entonces voy a hacer mi cuadrado. Recuerden que con Shift lo hacen en proporcional y lo que hacemos es duplicarlo pues, y escalarlo. No es como mucha ciencia. Ponemos el color y aquí tendríamos el resultado de nuestra figura solo utilizando manchas o lo que llaman plastas. Después, ¿cómo haríamos este cubo? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero ¿cuál sería la ideal? Entonces aquí voy a correr un poquito esto y vamos a hacerlo de muchas formas. De pronto la más lógica sería utilizar
utilizando pues nuestra pluma y pues le damos la forma a través de encontrar como los puntos que nos den la misma referencia. Entonces, y recuerden que con Shift hacen líneas rectas o hacen plumas rectas, y esto sería una opción que es válida a la hora de construir objetos y aquí vamos a cambiar el color. Esto es un poquito más claro, sería como la forma. Vamos un poquito para que nos queden los ángulos, los lados lo más recto posible. Y pues tendríamos como este mismo resultado. Pero como también lo podemos hacer, de pronto utilizando todas las herramientas que hemos visto hasta el momento. Aquí lo voy a duplicar y lo voy a cambiar de color. Voy a tomar esta. Si recuerdan la herramienta A, que es esta de acá, esta es la herramienta de selección directa. Si yo cojo estos y presiono las teclas Shift y las flechitas, miren lo que pasa. O sea, hacemos más rápido, vamos esta distorsión para hacerla. Y acá ya si lo podemos hacer con pluma, nos rinde el procedimiento. Recuerden, las herramientas están para hacerle más fácil la vida a ustedes, solo es aprender a utilizar las indicadas. Ahora, ¿cómo haríamos esta casita? Seguimos con esta misma forma. Acá nos cae un poquito. Podemos tener esta misma forma y con la pluma pues podríamos agregar, hacer un triángulo para hacer la forma de la casa. Pero aquí, ¿cuál va a ser de pronto lo difícil? Volver a organizar esto acá para que nos quede la formita de la casa. Pero recuerden, hay muchas formas de afrontar el problema, ya ustedes con cuál quieren hacerlo, y tengan muy en cuenta todo a la hora de crear, que va a ser la puertica. Y recuerden una herramienta que nos puede ayudar mucho para lo que son perspectivas, que es la herramienta de transformación libre. Es con la tecla E, corro y miren lo que pasa. Ya nos queda, digamos, en la misma perspectiva de nuestro elemento. Y aquí nos quedaría esta casa. Pero ¿cómo podríamos hacerlo también? Y de pronto sin tanta forma. Seguimos por acá, voy a hacer escalar un poquito esto. Sigo acá. ¿Cómo podríamos hacerlo también? Que el color esté un poquito. Y en esta, si recuerdan, con la tecla P, que es de la pluma, y me acerco, van a ver que el icono de la pluma se me está cambiando con un más. Al yo utilizar el más, está agregando puntos de ancla o noditos para hacerlo. Entonces aquí agrego uno en toda la mitad y simplemente lo subo, y me estoy ahorrando crear otra forma. Ya simplemente comienzo a unir mi casita. La idea es que ustedes que puedan hacer estos ejercicios mientras están viendo este video. Entonces aquí voy a organizar esto y quedaríamos dos formas de hacer el mismo objeto. Ahora vamos a incrementar un poquito la dificultad haciendo este tronco. Entonces aquí, ¿cuál sería nuestras opciones para hacerlo? Entonces, siempre cuando ustedes estén diseñando, miren en qué forma se puede realizar esto. Debemos como examinar e identificar las formas básicas a la hora de ustedes crear una figura en cualquier tipo de software, o digamos en este caso en Illustrator. Entonces vemos que esto tiene una forma cilíndrica y que todas las líneas pues tienen como
una textura. Entonces, ¿qué primero que haríamos? Mirar que la estructura principal pues es un cilindro. Entonces pues Illustrator aquí en esta parte pues tiene como algo 3D, entonces, pero que obviamente sí lo tiene, pero en este caso vamos a ir con las herramientas básicas. Vamos a tener que crear el cilindro. Entonces, ¿cómo creamos el cilindro? Pues a partir de dos óvalos. Creo un óvalo en la parte superior para la tapa y otro para la parte inferior. Con mi tecla A vamos a borrar el primero de aquí arriba y el de la mitad de aquí abajo. Nos van a quedar dos tapitas que con la pluma las vamos a unir. Esta sería, digamos, la base de nuestro tronco. Siempre recordemos ir de las figuras más grandes a las figuras más pequeñas. ¿Sí? Ya teníamos casi el 90% del tronco hecho. Hacemos nuevamente un círculo para que se vea pues la tapa de la madera. Recuerden, siempre vamos a las formas más básicas a la hora de crear nuestros elementos. Bueno, ya cuando tenemos nuestra forma básica, ¿qué vamos a hacer? Pues sería hacer esta otra forma pequeña, pues para hacer nuestro tronco un poco más amigable. Ya recuerden, con Alt y clic vamos a duplicar y vamos a hacerlo un poquito más pequeño, como un hijito de este tronco. Ahora con la tecla A, ven que hacen como un recuadro, pues esto nos ayuda a estirar un poquito más y que no se nos deforme el cilindro, porque si lo hacemos normalmente, ¿qué pasaría? Él se comenzaría a alargar y a perder su forma. Entonces, muy importante que lo hagamos es moviendo los vectores. Presionan A y hacemos hacia abajo un poquito, lo giramos y giramos ya casi todo a nuestro amigo tronquito. Entonces vamos acá. Ahora, ¿qué seguiría? Pues seguiría estas formas curvas en estos elementos. Para esto vamos a hacerlo de dos formas, utilizando la herramienta de busca trazos y la opción de fusionar o unir. Aquí nos queda hacia adelante, vamos a organizar, enviar hacia atrás. Y recuerden, nuestros controladores nos permiten hacer este tipo de curvitas en nuestros elementos. Y ya tendríamos el tronco ya prácticamente hecho. Ya depende de pronto la inclinación y esas cosas, pues la podemos mover un poquito por acá. Y si presionan R, aquí sirve para rotar, que nos quede un poquito más orgánico. Ya después que tengamos el tronco, ¿sí?, llega como una parte compleja que serían estas texturas. Entonces recuerden, en las clases de ilustración decíamos que la textura es un patrón repetitivo. En este caso, ¿qué estamos repitiendo? Pues este tipo de líneas que nos van a dar como esas vetas de los árboles. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues nos hacemos aquí a un ladito y vamos a hacer una formita de este estilo. Pero esta así. Aquí le damos clic para transformarla en borde. Aumentamos por allá a 3. ¿Sí? Hacemos otra más pequeña que solo va a ser como esta parte que se eleva. Y aquí vamos a hacer una más grande para formar nuestro elemento, nuestra textura, que son como las vetas de los árboles. Y utilizamos nuestra herramienta de estos controladores para darle esa forma curva. Ya recuerden, seleccionan todo y le damos A para que nos forme este tipo de texturas, este tipo de patrones. Hacerlo un poquito más oscuro. Vengo acá, bajo un poquito el tamaño, el color, perdón. Y aumento un tonis más. Se nos ven mejor las cosas. Y vamos a ver aquí una de las propiedades pues, que pueden encontrar, que están acá en la ventana de trazo, ¿sí?, donde están los remates y los vértices. Esto nos hace que
nuestras finales o nuestra parte de remates, como su nombre lo dice, pues quede redondeado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a jugar con las texturas o con las formas. Vamos aquí a agruparlas con control G y puedo ir jugando con esto, rotando y moviendo, y así podemos ir creando nuevas texturas a partir de cosas ya existentes. Esta es una forma de hacer texturas muy fácil. Acá tengo que con I volver a sacar la cantidad de trazo, porque cuando escalamos se nos va a modificar esto. Entonces de acá, toda esta parte de acá. Si yo quiero borrar, con Shift y E puedo borrar estos vectores que me sobran. Podemos jugar con esto que nos sobra para quitarse. Y aquí estamos teniendo texturas simplemente utilizando los elementos que hemos aprendido en clase. Vamos quitando esto por acá. Estas líneas que nos sobran también podemos borrar con vectores. Aquí con mucho ojo. Yo prefiero el borrador, que nos ayuda a hacerlo más rápido. Y hacemos lo mismo por acá para hacer esta parte pequeña del tronco. Con I sacamos para que tenga todo el mismo grosor. Y con Shift y E activamos el borrador. Ya tenemos nuestro tronquito con texturas y simplemente vamos a hacer las vetas interiores con otro círculo. Control C, Control F y con Shift estamos haciendo esto. Y aquí podemos hacer, pero nos vamos a traer nuestra esferita. Le doy clic derecho, organizar y traer hacia el frente. Rotamos. Hacemos otro oval. Y esto vamos a coger y ya tendríamos nuestro super tronco con sombrita y todo. Sí, entonces esto es el trabajo con plazas, o sea, solo con colores sin borde. ¿Sí? ¿Y cuál sería su trabajo para la casa? Es hacer esta carita utilizando pues todo lo que hemos visto. Igual todos estos archivos se los voy a subir al Classroom. Ahora, otra forma de que podemos pintar es con trazados, utilizando trazados a la hora de crear estas ilustraciones. Entonces, recuerden, con Shift O podemos crear accedemos al menú de mesas de trabajo y creamos una nueva, que aquí donde está esta imagen, para ir creando más. Entonces, la otra forma es utilizando el trazo, ¿sí? Ilustraciones con trazo o con borde.
utilizan mucho las caricaturas para poder pintar. Entonces en este caso hay dos formas de hacerlo. Una es cuando directamente la forma, aquí en la parte de trazo, pues tiene un trazo de determinado color, que sería como este, y aquí en la parte superior pues podemos aumentar el grosor. Esa sería una forma. O la otra forma, digamos, es la que se utiliza en el mercado, o como más profesionalmente, es tener separados la línea del contorno. Entonces, ¿qué haríamos? Prácticamente es esta línea, digamos a la primera parte le vamos a quitar todo el contorno, duplicamos, entonces recuerden control C, control F, y lo que hacemos es hacer como otra forma que está encima pero sin el trazo. Entonces técnicamente tengo una copia donde una de estas, aquí le quito el trazo, una tiene el trazo y otra solamente el relleno. Ya como ustedes quieran hacerlo, pues depende de ustedes. ¿Cuál les aconsejo? Pues de pronto la primera, o si ya quieren hacer cosas más complejas, sí la segunda. Entonces aquí vamos a hacer otra muestra con la casita, donde a este voy a agregarle un trazo. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo agrego un trazo, ustedes van a ver que pues como cada figura es independiente, pues va a tener como unas saliditas en cada uno de estos. Entonces, ¿cómo quitamos ese tipo de elementos? Vamos aquí a la parte superior donde está la ventana de trazado, y donde dice remate y vértice lo volvemos a dejar en los de la mitad. Si ustedes ven que se ve muchísimo mejor y le da un estilo más, digamos, más cuidado a la hora de hacer este tipo de rellenos. Esta forma es muy chévere. Y en esta casa también podemos hacer algo que es meterle figuras como las que están aquí adentro. Entonces, si vamos a hacer este ejemplo de acá con los círculos. Voy a crear un círculo. Este sí solamente es con relleno. Este amarillo y lo duplico. Entonces, ¿qué me tocaría hacer aquí? Para que pueda hacer, digamos, podemos meterlo fácilmente en esta estructura, tenemos que unificarlo. Entonces vamos aquí donde nuestro amigo el buscatrazos y le damos en fusionar. Ya fusionados son una sola figura aunque estén separados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues una de las formas es a través de la máscara de recorte. Entonces vamos a presionar control C y control F. ¿Qué hicimos aquí? Nuevamente una copia en el mismo lugar de un objeto. Presionamos clic derecho y vamos a organizar y traer al frente. Estamos copiando, tenemos una copia de nuestra tapita, y la idea es que vamos a seleccionar este y este y le doy clic derecho y donde dice crear máscara de recorte. Aquí ya me queda dentro del cuadro, pero no me queda detrás del relleno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Simplemente volvemos a coger nuestra tapita azul, control C, control F, vamos a organizar y le damos traer al frente y vamos a quitar el relleno. Y miren, ya nos queda de la manera más profesional de meter este tipo de texturas y elementos a nuestras figuras. Lo único malo de trabajar con líneas es que pues, siempre tienes que hacer este tipo de mascarados para que no se pierda el efecto de la línea. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? En este caso, ya esta es nuestra segunda tareita, es hacer este marranito bomba para entender bien este manejo. Entonces ya saben cómo hacerlo y nos queda esto de tarea. Listo, muchachos. Entonces ya después de esto,
ahora vamos a otra forma de colorear. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿ves? Y también la tarea al mismo tiempo de otra forma de colorear. Entonces no sé si recuerdan en la primera clase la herramienta de bote de pintura interactiva que encontramos en este lado, ¿sí? O con el atajo de la letra K. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve la pintura interactiva? Digamos, llevamos mucho tiempo haciendo una ilustración o tiene muchas líneas, muchos detalles, y para colorearlo es un poco dificultoso. Pues lo que nos ayuda es para ustedes pintar de una forma rápida. Digamos, un calco que ustedes han hecho en un dibujo análogo, lo pueden traer acá, vectorizarlo y poderlo colorear. Entonces, una de las formas que podemos utilizar, vamos aquí con este ejemplo de estas botellitas, cómo coloreamos. Entonces voy a crear una nueva mesa de trabajo. ¿Y cómo crearía esta botella? Pues si seguimos el ejemplo anterior, vamos a utilizar los círculos para hacer eso. Entonces voy a utilizar un círculo. Aquí solamente necesito la línea, ¿sí? Y un poquito más pequeña, y la duplico y hago el mismo procedimiento que hice pues en lo anterior para crear mi cilindro. Entonces borro arriba, borro acá abajo y 1. Con la tecla P hacemos todos. Desde aquí tendríamos como la base de la botella, como el cuello de la botella. Ahorita, ¿qué vamos a hacer con esto para crear como el resto del cuerpo? Duplicamos y escalamos esta parte. Vamos a hacer esta parte de la botella y subimos un poquito. Un poquito más. Voy a presionar ahí para que me quede el mismo valor del trazo. Y podemos unir con busca trazos o con la herramienta de creación de forma. Voy a hacer aquí el cuellito. Esto de pronto lo podemos bajar un poquito. Y esto un poquito más acá. Ya tendríamos como la forma de nuestra botella. Un simple paso, y aquí le hago como la parte de la botella que necesito. ¿Cómo haríamos la parte de la etiqueta? Pues me llevo esta parte. Entonces, un pequeño truco, que si ustedes seleccionan un vector, le dan control C, control V, él les va a coger como todas las líneas que estén pegadas a esto. Lo voy a llevar por aquí y duplico. Listo, muchachos, entonces ya tenemos las dos partes de la división. Vamos a unirlas con nuestra amiga la pluma. Acá. Y para quitarle el pedacito, pues podemos hacerle de varias formas. Así funciona aquí, utilizando pues nuestra herramienta de busca trazos. Entonces vamos acá y para las curvas, pues nuestros amigos los controladores. Entonces aquí algo más. Pues tenemos nuestra botella. Y lo que hacemos es seleccionar todo y presionamos la tecla K. Aquí vamos a ver y nos va a mostrar que podemos colorearlo del color que tengamos en este lado. Voy acá a seleccionar aquí el azul y ¡ay, sí! ¿Sí? Y tenemos acá la forma de ir pintando los elementos según lo que tengamos acá. Le damos OK y ya podemos pintar nuestros elementos. También, si ustedes quieren, pueden pintar el trazo, pero tocaría modificar una de las herramientas que utilizamos, de la herramienta interactiva. Le damos doble clic
Y acá podemos decir en las opciones pintar trazos. Le damos OK y ya selecciona aquí el color. Vamos en un azul oscuro, me paro acá y él ya me va a pintar todos los trazos del azul oscuro. Él puede identificar cuál es el borde y el relleno y irlos modificando. Y ya si ustedes quieren, pues pueden ir pintando todo. De pronto sigo presionando acá, voy a escoger uno más oscurito acá y miren que él ya pinta a través de la herramienta pintante. ¿Esto para qué nos va a servir? Para cuando tengamos trazados en que hicimos líneas muy complejas o el diseño en líneas es muy complejo, les sirve para pintar más rápido. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que ustedes hagan estas otras botellas pues, con esta misma forma. Bueno, entonces ya después de esto vamos a tomar otra forma de hacer o de colorear nuestros dibujos, nuestras ilustraciones es a través de degradados. Entonces, ¿qué son degradados? Son colores que cuando se juntan pues nos generan volúmenes. Entonces la idea es que aprendamos a utilizar los diferentes gradientes para nuestras composiciones. Entonces vamos a utilizar acá estos dos ejemplos para mirar los gradientes. Entonces vamos a hacer otra vez todo esto para crear un cubo, para hacer un cilindro. Entonces vamos a quitar acá y con la pluma pues cerramos la forma. Ahora con esto trazamos otro círculo, entonces para tener la forma del tubo como tal. Entonces aquí un pequeño atajo para aplicar los gradientes es con la tecla punto. Entonces damos punto y automáticamente nos genera un degradado. Lo que vamos a hacer ahora es ver la herramienta de degradado, que es este panel que está aquí. Si no le sale, recuerden ir a la parte donde dice ventana y degradado. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es, para que nos quede de esta misma forma, entonces es girarla en una orientación de 90 grados o menos 90 en este caso, para que nos quede la parte clara hacia arriba y lo oscuro hacia abajo. ¿Y cómo funciona? Simplemente vamos a este lado, vemos que nos paramos sobre este slider, que es donde tienen los colores, y agregamos un color más, que es un masito, y este color lo podemos modificar acá o acá, tiene como diferentes formas. Entonces aquí yo puedo dar doble clic e ir cambiando los colores y así obtenemos estas formas de degradado. Y podemos ir agregando, ¿sí? La idea es que siempre haya como un contraste entre un muy oscuro y uno más claro, y así tenemos de esta forma muchos colores. Entonces recuerden, doble clic y aquí podemos cambiarlo o venir acá, ya depende cómo lo quieran hacer. Si podemos hacer más degradados, te lo queda un poquito más oscuro, voy a ir acá y tenemos como este tipo de acabados. Este es el degradado lineal. Voy aquí a hacer para que se vea. Este va a ser un color sólido, un poquito más claro. Y aquí vemos cómo nos queda el efecto para hacer este tubo, y utilizando simplemente nuestro degradado lineal. El degradado también lo vamos a aplicar tanto a los rellenos como a los strokes o a las líneas. Entonces, si ustedes quieren pasarlo hacia la línea, pueden utilizar acá en esta flecha y la línea ya tendría un degradado. Pues nunca se utiliza, pues casi no se utiliza, pero se puede hacer. Igual, aquí me voy a devolver aquí al estado normal. Este es uno de los degradados. Ahora, ¿cuál vamos? Vamos al degradado radial.
este de acá. Escogemos un color base, en este caso este de acá. Entonces recuerden, presionamos punto para aplicarlo, pues siempre les va a coger el último que hagan, entonces vamos eliminando. Pueden hacerlo seleccionando y en la basurita o hacia abajo, jalando hacia abajo para ir quitando. Entonces aquí vemos un nuevo degradado, ¿sí? Que está el tipo radial. Pues aquí como tenemos lo del mismo color, pues no se va a notar, pero si yo le cambio aquí a este, pues ya vemos que es diferente, pues está en forma circular. Entonces con un nuevo comando que podemos utilizar es la tecla G, ¿sí? Nos movemos en todo lo que es esta herramienta para modificar este degradado. Le puedo dar estas propiedades. Entonces la de acá es como para el ancho y esta para la escala. Y si me paran la voy a caer esta de acá y la voy moviendo y tenemos todos sus efectos de grado como de pronto hacíamos en esas clases de ilustración. ¿Sí? Vemos esto acá en otro color. Un poquito más claro. Y tendríamos un degradado en radial, o podemos hacer aquí con el elipse. Vamos a hacerle la sombrita para que se vea más 3D. Entonces con control y 9 pueden ir enviando hacia atrás. Otra variación que puede tener nuestro degradado, que pueda tener transparencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Sencillamente escogemos el mismo color a ambos extremos y le bajamos la opacidad. Vuelvo con la tecla G y vuelvo a comenzar a jugar con todas estas herramientas para tener mi degradado más natural. Si bien, esto les va a ayudar a hacer, digamos, ilustraciones más tridimensionales a la hora de jugar con los degradados. ¿Sí? O también hay otra forma de hacerlos, que es un degradado un poquito más complejo. Entonces vamos aquí a hacer aquí mi curva. Recuerden que siempre les va a quedar el último estado que hayan hecho, y esto los voy a dejar en un color plano, en este caso este magenta de por acá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a duplicar. Entonces recuerden, control C, control F, y a esta copia, ¿sí? Recuerden que cuando hacemos control C, control F tenemos una copia en el mismo lugar, pero a esta copia es la que le vamos a aplicar el degradado, ¿sí? Para no afectar nuestra original. Entonces control C, control F, apretamos punto y podemos hacer acá que hacemos un poquito más claro esto. Sí. Entonces lo que estamos haciendo acá es utilizando la misma técnica, ¿sí? Y esto está separado. Entonces para hacer, digamos, degradados más complejos, vamos a utilizar hasta varios tipos de degradados en esta misma figura. Entonces, otra vez voy a duplicar, control C, control F, y puedo utilizar uno lineal. En este caso aquí voy a quitar esto, sí, y aquí vamos a reducir un poquito. Con G también nos ayuda para los de acá. Este hacemos un color magenta más oscuro.
Y así podemos hacer un degradado un poquito más profesional. Voy a copiarme esta parte de acá. Y teníamos este tipo de elementos. De pronto vamos a llevar un poquito más claro. Y algo que también les iba a decir es algo que se llaman los estilos de fusión. Los estilos de fusión son como ciertas propiedades que van a tener los elementos a la hora de yo utilizarlos. Entonces, si ustedes van acá a la parte superior donde dice opacidad, que es donde está la transparencia de mis objetos, aquí al ladito hay como unos elementos llamados las opciones de fusión. Entonces, estas primeras, que es multiplicar, oscurecer, exponer, quitan todo lo blanco de nuestro color. Si los colores, como recordamos, están compuestos de muchos de esas gamas de 0 a 255, con las opciones de fusión lo que voy a quitar todos esos elementos blancos que pueda tener. Entonces el más utilizado es multiplicar. Entonces, ¿qué hace multiplicar? Pues me quita lo blanco y solo me deja como el color más oscuro. ¿Ven? Se ve más oscuro si yo lo muevo en alguno de estos. Y este lo puedo colocar, volvemos aquí a opacidad y podemos en superponer, que lo hace un poquito más claro. En este se quitan los negros y dejas los colores más claros encima. Y usted ya puede jugar con esto para hacer este tipo de elementos. Así que son degradados un poquito más complejos. Entonces, ¿cuál es la tarea con este tipo de degradados? Aquí van a verlo. Y va a ser lo siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya terminamos esta práctica de gradientes. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver todo lo que aprendimos para realizar esta espada, que igual se las voy a subir al Classroom, para que ustedes puedan hacerlo utilizando solamente degradados. Entonces, esta es como otra parte de la tarea. Entonces, chicos, recordemos qué va a ser nuestra tarea con este tema del color. Vamos al primero. Recuerden, vamos a hacer esta carita que está por acá, ¿sí? Utilizando las formas. Luego vamos a hacer el marranito que está por acá, utilizando las líneas, ¿sí? el coloreado con líneas. Luego vamos a lo que son las botellas, utilizando la herramienta de pintura interactiva. Y el último es nuestra espadita a través de gradientes. Entonces, cualquier cosa, chicos, en asesorías, pues de pronto se perdieron algo, pues vienen y vemos. Bueno, chicos, acá la explicación, cómo va a ser el parcial de este primer corte. Entonces, para el parcial del primer corte vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido para crear una ciudad en una vista isométrica. ¿Qué es una vista isométrica? Cuando ustedes ven de pronto este tipo de elementos, lo pueden de pronto ver en redes, o muchas marcas manejan esto para crear, pues, digamos, unos tipos de piezas como muy modernas. Entonces, ¿cuál va a ser la idea con el parcial? Entonces, muy pendientes. Primero vamos a escoger una marca de ropa deportiva, así como Nike, Adidas o las que ustedes conocen, Under Armour y todo. Y a partir de eso vamos a crear una ciudad basada en esa marca. Acá en los elementos les voy a pasar esto que es como un grid y como una guía, una malla para ustedes comenzar a hacer su ciudad. Entonces, ¿qué van a hacer? Aquí lo voy a descargar. Que nos permita descargarla, un archivo de Illustrator. Aquí y ustedes ven como todo esto, como unas flechitas. Estas flechitas van a ser nuestra guía para crear nuestra ciudad. Entonces, digamos, yo voy a utilizar la marca Nike. Entonces voy acá, busco el logo de Nike, me inspiro, pues busquen inspiración. En este caso solo vengo aquí para llevarme el logo en Nike. Entonces vamos a llevar este. Recuerden, esto lo pueden vectorizar
fácil, ya llévamelo acá, copia imagen y me lo lleva por acá. Vemos que no, y aquí esta siempre va a quedar, pronto la pueden dejar como plantilla. Y acá en la segunda capa pegan el logo en este caso y le doy calco de imagen, ok, y expandir. Entonces borro aquí lo blanco y ese va a ser como el eje de mi ciudad, la marca va a ser como el eje de la ciudad. Entonces vamos a utilizar aquí las herramientas de transformación libre para que me quede en esta misma, digamos, posición. La idea es que lo vamos acomodando, buscando la forma en que quede alineada con estos elementos. Entonces seguimos aquí buscando cómo ver acá. Me va a tocar utilizar esta. Vamos, estas así. Ok, medio me cuadra. Bajar blanca. Perdón, aquí blanca con borde negro. Y aquí comienzo a construir la ciudad basado en estas marcas. Entonces ustedes ven cómo es por acá. Digamos, yo haría aquí esta parte, no hay acá, y siempre siguiendo mis guías. En este caso voy a mandar esto hacia atrás. Entonces le hacemos un color aquí azul oscuro, que me quede muy bien acá. Recuerden esta parte de los remates y voy construyendo como edificios o casas que me den como algún valor de la marca. Acá esto lo imprimimos y yo puedo construir pues una ciudad solamente utilizando esto. Y de pronto también puedo utilizar la herramienta de transformación libre y acomodarla acá así. La envío hacia atrás. Y voy construyendo como pues una mini ciudad. Entonces para esto es la guía. Recuerden acá esta parte de los bordes, de los remates, para que no se nos dañen y sean muy cuidadosos en los empates. No sé si queda claro, pero igual la idea es que vamos construyendo. Recuerden, es construir una ciudad a partir de estas marcas deportivas. Y aquí de pronto voy a duplicarlo acá y hago uno más alto, estilo. Entonces recuerden todas las herramientas, esta herramienta de elección directa, y tenemos pues construida la ciudad. La idea es que llegamos a este tipo de formas al final de la clase. Que lleguemos como a este tipo de resultados, pues ya con más elementos. Y ese es nuestro parcial, chicos. Cualquier cosa, igual en las asesorías los espero.